Los papeles alcanzan, le vas a llevar ¿cómo? Los apuntes para aquí los llevas. Se va, o sea que... ¿Tú tienes el copia de eso? Sí. Porque él viaja mañana ya. Quiero compartir sobre la disciplina en la iglesia. Voy a tratar por lo menos de leer, si pueden interrumpir, porque es un tema difícil de tratar por causa de los caprichos, abusos, severidades y medidas injustas que han sido cometidas muchas veces, así como por falta de un concepto sólido y bien definido sobre la justicia en la iglesia. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, si algunos pueden estar leyendo, Hebreos 3. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En ausencia de esta madurez, muchos infantilismos han provocado un relajamiento en la vida de la iglesia, la cual tiene que ser la expresión de la santidad, la justicia y el amor de Dios sobre la tierra. Y ha pasado muchas veces. Una iglesia madura, además de discernir lo cierto de lo errado, es interesante, tiene esta capacidad, así como leímos el pasaje, están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Saben cómo, dónde, cuándo, por qué, con quién y qué hacer con respecto a las situaciones difíciles que ocurren en los hermanos, entre los hermanos. Vamos entonces a examinar este tema a la luz de la palabra del Señor. Vamos a ver ahora algunos principios básicos de la disciplina en la iglesia. Quiero decirles que esto que estoy compartiendo es lo que nosotros vivimos en la congregación en Rosario. No quiere decir que ustedes tengan que hacerlo, pero sí, esto lo estamos practicando, con cierto, por decirlo así, éxito. Y ha sido bueno. Del 100% de las personas que a veces caen en pecado, por lo menos el 90% son restaurados. Entonces, me ayuda este concepto. En la Biblia no hay ninguna técnica de disciplina. No vas a encontrar esto. Me gustaría que fuese así, pero no está. Pero de todas maneras, necesitamos principios básicos porque es un principio de gobierno. Y si esto falla, también va a fallar el gobierno, si esto no está claro. En primer lugar, vamos a ver que la iglesia debe proveer servicios a los hermanos. Voy a detallar algunos servicios que la iglesia tiene que proveer a su gente. 1. Que haya un ambiente cordial y acogedor, lleno de amor y de atracción, teniendo un espíritu de familia. Que el que llegue se encuentre con un ambiente así. No basta los saludos, sino un ambiente acogedor, un ambiente de familia. Número 2. Que haya en la iglesia buen ejemplo.
que la palabra esté encarnada en la vida de los hermanos. Esta es parte del servicio que tiene que brindar la gente al resto. 3. A la vez tiene que haber una enseñanza verbal completa, enseñanza formativa en todas las áreas de la vida. 4. Que haya ánimo a los hermanos que desean caminar en el camino del Señor. No solamente la palabra, la didaqué, que habla del mandamiento, de la obediencia, sino el ánimo para que los hermanos estén con alegría obedeciendo. El estímulo, el aprecio de aquellos que se mantienen firmes, tiene que estar presente esto. La integración, viene alguien que no se quede en un rincón, que vayan 2 o 3 a integrarlo, que los hermanos, que no haya hermanos por allí apartados, que haya la capacidad de integrarlos al resto, presentarlos. Esto es una bendición cuando está dentro de la iglesia. Hay algunos que tienen capacidad de integrarse solos, pero no todos. Y muchos de ellos, al no poder integrarse, se retiran. En nosotros tiene que existir esta capacidad de integración. Otro servicio que tiene que haber es la exhortación a los débiles, porque tenemos de todo. ¿Qué dije? Y 5, exhortación. Sí. Cuarto, ¿qué dije? Cuarto, ánimo. 5, integración. 6, exhortación a los débiles. Tenemos débiles, aquellos que les cuesta más que a otros. No todos en la iglesia tienen el mismo nivel de madurez. Tenemos que tener paciencia con aquellos que son débiles. ¿Cómo es un débil? Y el débil entiende, él va a 20 kilómetros por hora. Le cuesta vencer muchas cosas en su carne, en su carácter. Quiere, pero va atrás. Y hay que esperarlo. O algunos tienen que esperarlo. Es sensible. Si no lo saludaste, él va a quedar un poco resentido. A veces le cuesta dominar su carácter. Es débil en muchas áreas. Y a la vez es legalista. Los legalistas son débiles. Y a lo mejor es legalista en cosas que no son tan importantes, pero él dice algo y cree algo. Si Jesús tenía barba, yo tengo que tener barba, y todos tienen que tener barba. Y bueno, agarra pasajes así que uno no los tomaría tan a pecho, tan en serio como él. Bueno, no pienso en voz alta como sería un débil, pero todos en nuestras comunidades tenemos débiles. Disculpa, quizás pueda ayudar un poco. ¿Qué sería entonces un fuerte? El maduro, los maduros. Los mansos, unidos, dominio propio. Sí, lo que sí, dice los que tienen discernimiento del bien y del mal, según Dios. Ellos son, y sí, está el fruto del Espíritu fluyendo. Son los maduros. Pablo habla de los maduros, los que andan en el Espíritu. Tienen permanencia. Sí, son fieles. Comprometidos. Aman a la iglesia, aman a los perdidos, quieren que se convierta la gente. Y reciben amonestación, son fácilmente. No se resienten. No, son fácilmente. Adquieren que se los reprenda cuando es necesario, quieren. Entonces, bueno, no es mi tema, sería otro tema. No, gracias. Tengo temas para los maduros ahora.
apagamos el celular mejor. Carlos es. ¿Qué dijo? ¿Puede venir? No, yo le he dicho que vengan más que decir. Está bien, perfecto. Que le llamen después de hablar. Que No. Número 7. En la iglesia estamos hablando, ¿qué es? ¿Ya pagamos todo? Sí, que paga por ¿Vamos a pagar? Pagamos todo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en la iglesia? ¿Qué servicio tiene que haber? Cuando se apaga el paso, no muy Sí, es muy difícil la pago. Estoy hablando de los servicios que tiene que haber en la iglesia. Y entre número 7, reprensión a los que desobedecen. Esto no debe faltar. Y número 8, disciplina a los que practican el pecado. Bueno, habrá más servicios, pero estos son los servicios, por lo menos, que favorecen a la gente, a nuestra gente. Cuando están presentes estos servicios, es para charlar incluso de estas cosas, para conversarlo entre ustedes y desarrollar. Son servicios que tendrían que estar presentes para el bien de nuestro pueblo. Estoy tratando sobre los principios básicos de la disciplina. Teniendo presente estos servicios, ¿qué pasaría? Vamos a tocar solamente un solo punto, que es la disciplina de los que practican pecado. Entonces vamos ahora a poder decir, ¿qué derecho tiene la iglesia para disciplinar? Es una pregunta. ¿Qué derecho tiene la iglesia a disciplinar? Es porque sus miembros están comprometidos con Cristo, se decidieron por Cristo, se bautizaron, dijeron no al mundo, no a Satanás, no a sí mismo, sí a Dios. Los que se arrepienten no tienen derecho a vivir como se les parece, violando las normas del reino de Dios. Cristo Jesús instituye la disciplina en la iglesia. Somos, aparte del Antiguo Testamento, esa palabra que está dicha en Génesis, donde dice, yo soy guarda de mi hermano, Caín dijo. Y podemos decir, sí, yo soy guarda de mi hermano. La iglesia, al disciplinar a los que violan su compromiso, coopera con Dios, que también disciplina al hombre. En 1 Corintios 11, 29 al 32. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios disciplina. Él disciplinó a Adán. Lo sacó del huerto de Edén. No se arrepintió. El primero en disciplinar fue Dios. Qué rápido que hubo disciplina. Nosotros no sé si lo sacaríamos del huerto. Y fue drástico. Caín fue disciplinado. Andarás errante todos los días de tu vida. Fue disciplinado. La generación de Noé fue disciplinada. ¿Y de qué manera? ¿Habrá aprendido la familia de Noé? Los que quedaron vivos habrán aprendido. Los que edificaban la torre de Babel fueron disciplinados. Los de Sodoma y Gomorra fueron disciplinados. Jacob, Dios disciplina a Jacob. ¿Y cómo lo disciplina? Todos los días de su vida tuvo que andar cojeando. Dios disciplina a los hermanos de José.
Ya en el desierto disciplinó a los hijos de Coré, se los tragó la tierra. Y Moisés, que tenía que conducirlo a la tierra prometida, fue disciplinado, no entró en la tierra prometida. A toda la generación de Israel, por rebelde, fue disciplinada a 40 años, cuando en 40 días podía haber estado. Y la hizo andar errantes en el desierto durante 40 años. Disciplina a Jericó. Disciplinó a las naciones paganas. Disciplina a Goliat, a los filisteos, a los madianitas, a los sirios, a los babilonios. Sobre Babilonia, cuando Dios disciplina, la hizo barrer del mar. A los reyes de Israel disciplinó a Dios. A los profetas y sacerdotes. A las ciudades que expulsaban a Jesús. Dice que el castigo de ellos, sobre estas ciudades, iba a ser peor que lo de Sodoma y Gomorra. Disciplina a Ananías y Zafira. ¿Recuerdan? ¿Y con qué disciplina? Disciplina a los corintios. Y podía seguir leyendo. Dios disciplina. O sea, la disciplina está en la Biblia. Y Dios es el primero en disciplinar. En el Antiguo Testamento, Dios le delegó su autoridad de gobernar y disciplinar a los padres y a las autoridades civiles de Israel. Deuteronomio 21, 18 al 21. Si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece la voz de su padre ni a la voz de su madre, y que ni aun castigándolo los obedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde vivan, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así extirparás el mal en medio de ti, y cuando todo Israel lo sepa, temerá. Primero a los padres y después a los ancianos. Aquí tenían que disciplinar a los padres, y si el padre no lograba éxito con su hijo, lo entregaba a los ancianos. Es interesante esto, porque la disciplina de los padres es correctiva, buscando corregir a los hijos, y la de los ancianos o las autoridades civiles era punitiva. ¿Entienden la diferencia? Una es correctiva y la otra es punitiva. Significa con sentencia. Y es la ley civil la que está aquí disciplinada. Esto pasaba en el Antiguo Testamento y pasa hoy. No disciplinar es violar la naturaleza de Dios y provocar su ira. En la iglesia no tiene que aplicarse la disciplina punitiva. ¿Entienden esto?
¿Podrías explicar con un ejemplo? Dije, los padres ejercen una disciplina correctiva, la ley civil punitiva, con sentencia. En la iglesia no se debe aplicar la punitiva. La punitiva. En la iglesia tiene que aplicarse la disciplina correctiva. En el Antiguo Testamento las autoridades civiles, en el Nuevo Testamento las autoridades civiles continúan aplicando la disciplina punitiva. Si buscan Romanos 13, ahí está la disciplina punitiva. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar al que es malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En cuanto a la iglesia, como también los padres, solamente la disciplina tiene que ser correctiva. Porque la disciplina no va a producir remisión de los delitos. Tiene que haber justicia, una buena aplicación, y tan importante esto en la iglesia, cuando está actuando de una manera correctiva hasta que la persona llegue al arrepentimiento. Debemos entender que la iglesia fue llamada a reflejar el carácter de Dios, que es de santidad, es de justicia y amor. Y la iglesia tiene que encarnar estas virtudes. La naturaleza de Dios es el fundamento de la disciplina. Predicar la justicia mientras se tolera la injusticia es hipocresía. Ser santo implica vigilancia y guerra constante contra la impureza. Es fraudulenta la unidad que permite la mezcla de las tinieblas con la luz. ¿Está claro esto? Número 3. ¿Qué es? Hay una pregunta de acá. Estamos tocando puntos importantes. Número 3. ¿Qué sucede cuando no se disciplina en la iglesia? Hasta aquí vimos la base bíblica, escritural, por qué la iglesia tiene que disciplinar. Ahora, ¿qué sucede cuando la iglesia no disciplina? Hay una declinación en la enseñanza. La enseñanza, en su seriedad, es rebajada. Se rebaja la enseñanza. Se está enseñando una cosa, pero se está consintiendo otra. Esto ocurre cuando no hay disciplina en la iglesia. Da lugar a la liviandad y da lugar a la permisividad. Más personas pecan si ven que hay consentimiento para la transgresión, lamentablemente. Si a él no le hicieron nada, entonces a mí tampoco me van a hacer. Y si me hicieron a mí, ¿y por qué me quieren hacer a mí y a él no le hicieron nada? Aunque sea nuestro hijo.
El sentido, cuando la iglesia no disciplina, el sentido de justicia queda confuso, aguado y flojo. Cuando la iglesia no disciplina, se estimula la debilidad moral. Y lo peor, se atenta contra el temor de Dios. Temor de Dios, temor a Dios. Temor a Dios. Número 4. ¿Por qué no se practica más la disciplina en la iglesia? Voy a decir algunas razones, habrá más, pero digo algunas. Muchas congregaciones no disciplinan porque desconocen las Escrituras. Esto es verdad. No saben. También no disciplinan porque hay una mala comprensión de la gracia de Dios. Dicen, Dios es demasiado bondadoso. Dios no lleva en cuenta esta falta. Él es amor. Y el amor cubre multitud de pecados. Bueno, esto es una mala comprensión de la gracia de Dios. Esta sería la gracia barata. Dios es justo. Y tiene ira. Y la iglesia tiene que entender de que nuestro Dios, justamente hemos declarado Dios de nuestra vida, un Dios que es santo, pero no es santo una vez, es 3 veces santo. Y creo que la expresión más santa del universo es la iglesia. Y si la iglesia, la expresión más santa del universo, tiene permiso para pecar y no le dicen nada, no es corregido, cuidado. ¿Por qué no se practica más la disciplina en la iglesia? Por sentimentalismo y humanismo. Este hermano ha sido tan bueno, tan fiel, tantos años. Es verdad, hoy cometió un pecado, pero mejor no lo disciplinemos, no vaya a ser que se desanime. Entonces, no lo hacemos. Otra razón por la que no se practica la disciplina es por temor a perder los miembros. Que se vaya la gente de la iglesia. Pero si disciplinamos a esta persona va a generar más problemas. Y para no generar más problemas, hagámoslo, pongamos debajo de la alfombra de la tierra. ¿Por qué no se disciplina más en la iglesia? También por falta de autoridad ante un problema específico, pero también por falta de apoyo de la congregación, que no conoce este tema. Pero aunque no conozca este tema, si el líder sabe este tema y no disciplina, es un cobarde. Y muchas veces no se disciplina por cobardía. Porque solo los valientes son los justos. Y otra razón por no practicar más la disciplina es por no saber cómo disciplinar. Cómo tratar con algunas personas. No saben. ¿Hay alguna pregunta en todo esto? De todos esos puntos, es muy recurrente de repente el último punto, que no saben disciplinar, no saben cómo disciplinar. ¿En qué casos es? Eso pareciera que es un punto bastante frecuente. Un punto adicional de repente sería la falta de santidad
de la misma autoridad, o sea, de la persona que está. Porque a veces uno como que se siente vedado a disciplinar, porque se siente como, ¿no? No tiene autoridad. No tiene autoridad, entonces no se siente. No va a corregir algo que tiene. Así es. Eso también sería una. Está bueno eso. Ese punto. Me parece vale eso. No darle tiempo del pecado. Mire, Fue disciplinado por la No. misma. Yo creo que es por falta de enseñanza. Hay algunas enseñanzas que tardan en ser recibidas. Es lo mismo que aquel que no está haciendo cabeza en su familia, con su esposa. Entiende la mitad de eso, lo que es ser cabeza. Pero no entendió todo. Entonces hay que tener paciencia, en algunas cosas hay que tener paciencia. Ahora yo paso, si no respondo esa pregunta, me preguntan otra vez. Número 5. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? La disciplina apunta a restaurar y a salvar al transgresor. Leemos algunos pasajes, 1 Corintios 5:5, otro, se puede buscar, yo busco 1 Corintios 5:5, otro, 1 Timoteo 1:19 y 20, y otro, 2 de Tesalonicenses 14:14. 1 de Corintios 5:5 dice, ahí estaba el caso de inmoralidad en la iglesia, ¿no? Andaba con la mujer de su padre. Y Pablo le dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. La disciplina apunta a restaurar y salvar al transgresor. Y acá se lo disciplina a este hombre, y la disciplina que se le da es para restaurarlo en el día del Señor. 1 Timoteo 1:19 y 20. manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Para que aprendan. 2 Tesalonicenses 2, 3, 2, 2 Tesalonicenses 3, 14, 14. ¿Qué dice? 14, 2, 3, no, 3, 14, 14. ¿cómo? Si alguno no obedece las instrucciones que damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino moléstenlo como hermano. No, en 2 Tesalonicenses 3, 14, 14. 14 y 15. Ah, perdón. Sí, si uno te Es lo que dice. El objetivo es restaurar y salvar al transgresor. 3, 14, 15. No, me dijo sí. O sea, la disciplina llega a ser para los transgresores un medio de santificación. Otro propósito de la disciplina lo encontramos en 1 Timoteo 5:20. Y es la de producir temor en los demás hermanos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Produce temor en los demás hermanos. También la disciplina es para preservar a la congregación de la contaminación. Si dejamos a esa persona sin tratar, la manzana podrida pudre al resto. Además, otro propósito de la disciplina es que el ministerio sacerdotal
queda asegurado delante de Dios. 1 Corintios 5, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nosotros justificamos nuestro ministerio sacerdotal. Es parte del ministerio sacerdotal. Punto número 6. ¿Por qué motivo se debe disciplinar? Primero, por una vida pecaminosa. Cuando hay pecados groseros, especialmente cuando hay pecados groseros, adulterio, mentiras, robo, maledicencia. Esta mañana charlábamos también de los pedófilos. Es parte de los pecados sexuales, etc. Son pecados escandalosos. O una práctica repetida de pecados no groseros, tales como la lascivia, como las personas que son adictas a la masturbación, o son adictas a la pornografía. Son pecados solitarios, pero la persistencia, la continuidad, comienzan a afectar su mente, su moralidad. Y cuando esa persona tendría que ser, si es un líder o un hermano, bueno, tendría que obrar en él una forma de disciplina. La glotonería, la ira, cólera, etc. Como dice ahí en 1 Corintios 5, 1 al 13, ahí lo dice bien. Pero también en 1 Timoteo 5:20, ya leímos 1 Timoteo. Pero acá está el pecado grosero. Y no leímos 1 Timoteo 5:20. 5:20. Sí, lo leímos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás teman. Estamos hablando de la vida pecaminosa. ¿Por qué otra cosa disciplinar? No solamente por los pecados groseros, escandalosos, pero también por la vida desordenada. Cuando la conducta de algún hermano es irresponsable. Y en Mateo 18, 17, si alguien busca, otro que busque en 2 de Tesalonicenses 6 al 15. ¿Ya tiene Mateo? ¿Qué dice? 18, 17. Si se llega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 15. ¿Quién tiene? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Continúo. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros.
no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a hermano. Bien. No es suficiente abandonar la práctica del pecado. Es necesario vivir según el patrón del reino de Dios. ¿Entienden esto? O sea, por ejemplo, Víctor, si no es un pecado, si es escandaloso, tampoco están en lo de la ira, la glotonería, y va a ser un poco difícil poder hacer un seguimiento para ver en qué área ya están viviendo desordenada ahí. Si hay discipulado, sí es fácil. Pero si no está discipulado, es muy difícil. Claro, por eso digo, ya tendría que ser en la casa para detectarlo, una cosa un poco... Si funciona el ser discípulo, es fácil. Pero si no funciona, es difícil detectar. Otro motivo de disciplina es por herejías o divisiones. Gálatas 5:12. Gálatas 5:12. ¿Alguien lee? Que tiene una versión. Ojalá se mutilaran los que os perturban. Eso es había herejía. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque había una herejía que todos tenían que circuncidarse. Bueno, ahí habla de una forma de herejía. Está exagerado, Pablo. Pero como que era algo que le pesaba mucho, ¿no? Le daba rabia en Dios, indignación. Y por eso dice: cuando alguien está enseñando doctrinas falsas que causan divisiones entre los hermanos, tenemos esto ya en la iglesia primitiva, en Timoteo 3, 1 Timoteo 3. Creo que es Tito. Tito 3, 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación desecha, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Romanos 16, 17 y 18. Queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente, porque no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino que buscan su propio bien. Hablan a la gente con palabras bonitas, pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden. Es la nueva versión. ¿Está lindo? A ver, leámoslo en la versión Reino Unido. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberáis. No es. ¿Toma? No. Romanos Dice, Romanos 16, 17. 10, Ah, dice. mas os ruego, hermanos, que os 18, fijéis 17, 18. en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y leamos segunda de Juan 9. ¿Quién lee segunda de Juan 9, 11? Cuando habla de sus propios vientres, Víctor, ¿a qué se refiere Pablo? Es una forma de hablar de... ¿Cómo está en la versión? Sí, dice su propio bien, sino que buscan su propio bien. Egoísmo. Oye, Segunda de Juan 9 a 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno tiene a vosotros y no trae esta doctrina, Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Entonces, porque el que le dice bienvenido participa de su otra versión. A ver la versión. A ver esa. Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque saludarle es lo mismo que hacer lo malo que él hace. No recibir acá en el herramientas Salmo, que son los por testigos eso no se permite. Si esto no estuviera en la Biblia, nosotros jamás lo pondríamos. Está en la palabra. Es el tema. Ahí me preocupa 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aun comáis. Ese me pone nervioso. No es fácil. Bueno, sigo. Después vemos. Número 7, punto número 7. Formas que encontramos en la Biblia de disciplinar. Está la reprensión particular. Vamos a leer, lean 2 Timoteo 4:2. Tito 2:15. Gálatas 6:1. Mateo 18:15. A ver, ¿quién puede buscar? 2 Timoteo 4:2, otro 2:15, otro Gálatas 6:1 y otro Mateo 18:15. ¿Quién tiene 2 Timoteo 4:2? Amén. Se predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia. 2 Timoteo Sí, 4:2. sí. Sí. Pienso que es otra versión. No, está bien. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Reprensión, a simple reprensión. Hermano, no estás haciendo bien las cosas, te estás equivocando aquí, estás gastando mucho, no estás ministrando tu casa, no estás trabajando. La
Tito 2:15. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Porque la tendencia al que exhorta y al que reprende, este hermano ya viene. Pero dice que la palabra es necesaria, exhorta. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué lindo esto. Pero también no solamente está esta reprensión particular, porque aquí hemos leído reprensión particular, es importante destacar. Hay también reprensión pública. Un poquito más adelante que leíste ahí, Mateo 18:16, dilo a la iglesia, ¿no? A ver, por tanto, si tu hermano peca contra ti, en el 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de los tres testigo conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Eso es dado por Jesús. Que si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y pública. Entonces, por eso la disciplina está, Jesús mismo quiere esto. Él menciona que Jesús la explica. Sí, la misión de la iglesia. Y acá está hablando de reprensión pública. Otro, 2 Tesalonicenses 3:6, 14 y 15. Y otro, 2 Timoteo 5:20, creo que lo hemos leído. Si alguno tiene 2 Tesalonicenses 3:6, 14 y 15. 2 Timoteo 5:20. 2 Timoteo 5:20. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de vosotros. 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, este seminario no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como un hermano. Esta es la reprensión pública. ¿Y 2 Timoteo 5:20? No, es 1 Timoteo. Bueno. Sí, 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también te lo hagan. En este aspecto de la disciplina destacamos que existen varios niveles de aplicación. Podrá ser ante un grupo pequeño cuando es pública. Podrá hacer, por ejemplo, ese que leyó él, en lo particular, ve tú y... Pero también si no te escucha, dos, pues un grupo más pequeño. Puede ser ante un grupo más pequeño o ante todos los hermanos. Y si no hace caso, ya. Ante toda la congregación. También existe otra forma de disciplina que es la expulsión de la iglesia. Mateo 18:17 termina así. Tenlo por gentil y publicano. Ahí en 1 Corintios lo está expulsando a 5, ¿no? 5 del 1 al 13 lo está expulsando. Arrójenlo a Satanás. Si lo expulsamos y no se quiere ir. Como sea público ya se va. Como esa persona que vimos en aquella que no se quería ir. Primera Timoteo 1, 19 y 20, creo que también. Claro, porque esto es de Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Está la expulsión. ¿Y cuáles son? Punto número 8. ¿Cuáles son los resultados de la disciplina en el transgresor? Le produce dolor, vergüenza,
sufre. Si la disciplina no es dolorosa, no será eficaz. Porque es una operación para curar, no para matar. Le hace ver la gravedad de su pecado. Porque la persona, el primer efecto del pecado es, está confundida, hay confusión. Hay ceguera espiritual, no alcanza a ver la dimensión de su mal. Le hablas y se defiende porque no ve la gravedad de su mal. Le echa la culpa a otros. Perdió conciencia de pecado. No tiene conciencia de pecado, de la gravedad. Algunos dicen que tienen cauterizada la mente. Cuando hay una práctica sucesiva y no escuchó, entonces viene la cauterización. Entonces por allí aparece el pecado y la persona no lo ve como lo ve la iglesia. No, pero todo el mundo lo hace, qué sé yo, las cosas que dice. Eso es porque está confundida, porque el pecado lo que hace es confundir. Y no le muestra la gravedad. Cuando la persona está turbada por el pecado, no ve la gravedad. El transgresor muchas veces no se da cuenta de esta gravedad del pecado. Esto le pasaba a David. En el Salmo 36, 3, ¿qué dice? Él había pecado. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Acá dice, sus palabras son inicuas y engañosas. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. En el 32, ¿qué dice? Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Entonces, la persona que calla vive en una angustia y en una confusión. No puede ver la gravedad de su pecado. Así que la disciplina lo obliga a definirse. O vive en el pecado para muerte, o vive en la justicia para vida. Y esto hay que ir trabajando sobre esto. En Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Entonces, la disciplina lo va a ayudar a que se defina. ¿Dónde va a estar? Porque hasta aquí está caminando en dos caminos. Y lo conduce al arrepentimiento. Me gustaría que vean este pasaje, veamos este pasaje juntos. 2 Corintios 7. Posiblemente muchos piensan que es el transgresor de 1 Corintios. No se puede asegurar, pero muchos piensan que es él. 2 Corintios 7. Dice el 8, aunque os entristecí con la carta, la primera, no me pesa, pero sí lo lamenté entonces, pues veo que aquella carta os entristeció por algún tiempo, porque esto tenían al pecador y nos disciplinaban. Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais de nuestra parte.
La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos, según Dios, bueno, un poco. La disciplina tiene que producir dolor, que conduce al arrepentimiento. Hay un dolor que es según el mundo, que produce muerte. Y hay un dolor que es según Dios, que lo lleva al arrepentimiento a la persona. No sé cuánto puede durar esta etapa del dolor. Puede durar una semana, 2 semanas, no sé. Porque está bajo convicción de pecado, que la produce el Espíritu Santo y no nosotros. Pero nosotros tenemos que estar viendo, discerniendo estas cosas. Y luego en el versículo 11 vemos los resultados que produce este dolor. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, qué preocupación produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación o restauración. Conduce al arrepentimiento. Y como dice Hebreos 12, creo que ayer lo leímos cuando hablamos de los padres, disciplinando a los hijos, pero realmente la disciplina. Hebreos 12, 11. Se produce fruto apacible de justicia de lo que en ella han sido ejercitados. Al principio no es causa de gozo, sino de tristeza, pero produce. ¿Cómo dice ahí? Sí, dice, la 11. Sí, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. El Salmo 35 lo tiene en la mano. 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La disciplina no mata, el pecado sí. Número 9. ¿Con qué actitud hay que disciplinar? A ver qué dice Eclesiastés 8:11. ¿Eh? 8:11. Hebreos 12:11. 9. ¿Con qué actitud se debe disciplinar? 9, ¿no? Sí. ¿Alguno tiene Eclesiastés 8:11? Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacerlo mal. ¿Qué cosa es eso, no? A ver cómo está ahí. Cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. Y yo he visto que ¿Qué pasaje es? Víctor, pero ahí entonces, anteriormente dijiste que había que estar hablando de si no ya, pero aquí ya no dan una cualquiera. Por eso, los grados de pecado varían. Yo creo, en mi caso, yo creo que si yo veo que alguien está haciendo algo malo, ahí mismo. No, yo lo estoy salvando. ¿Con qué actitud? Tiene que ser una actitud paternal.
sin ira, en amor, sin revanchismo y sin demora. Sin demora. Sin demora. La disciplina injusta divide la iglesia. Así como la tolerancia puede producir una unidad impura. No hacer acepción de personas, ni actuar con preconceptos. A ver qué dice Proverbios 24, 23 a 26. 24. 24, 23 a 26. También estos son los dichos de los sabios. No es correcto ser parcial en el juicio. Maldecirán los pueblos y se despreciarán las naciones, a quien declare inocente al culpable. Pero bien vistos serán y bendecidos a los que condenen al culpable. Una respuesta sincera es como un beso en los labios. En los labios. ¿Al 26? Sí. Hacer distinción de personas en el juicio no es bueno. Quien diga al malo, tú eres justo, los pueblos lo maldecirán y lo detestarán las naciones. Pero quienes lo reprendan tendrán felicidad. Sobre ellos vendrá gran bendición. Besados sean los labios del que responde con palabras correctas. ¿Cómo está yo? Sí, 23. Qué lindo está esto. La siguiente es otra vez la 25. No, el 24, 23 al 26. Todo juez debe ser justo y no favorecer a nadie. Si declara inocente al culpable, merece que todo el mundo lo maldiga y lo desprecie. Si condena al culpable, es bien visto y alabado. Una respuesta sincera es tan dulce como un beso. ¿Cuál debe ser la actitud del disciplinado? Número 10, punto número 10. ¿Cuál debe ser la actitud del disciplinado? ¿Qué debemos esperar del que es disciplinado? Debe aceptar la palabra. Debe aceptar la palabra. La palabra. Debe aceptar el juicio que los hermanos decretaron. A ver, Deuteronomios 17, 8 al 13. Deuteronomio 17 del 8 al 13. Si te enfrentas a casos demasiado difíciles de juzgar, tales como homicidios, pleitos, violencia y otros litigios que surjan en las ciudades, irás al lugar que el Señor tu Dios elija, y te presentarás ante los sacerdotes levitas y ante el juez en funciones. Los consultarás, y ellos te darán el veredicto. Actuarás conforme a la sentencia que ellos dicten en el lugar que el Señor elija, y harás todo lo que te digan. Procederás según las instrucciones que te den y el veredicto que pronuncien, y seguirás al pie de la letra todas sus decisiones. El soberbio que muestre desacato al juez o al sacerdote en funciones será condenado a muerte. Así extirparás de Israel el mal. Todo el pueblo lo sabrá y tendrá temor y dejará de ser altivo. Bueno, ¿qué está queriendo decir? Que no le toca al transgresor juzgar si la disciplina es aplicada, si es justa o no. Ahí dice, de acuerdo con el juicio que te dijeran, harás.
posible que algunos practiquen mejor la disciplina que otros, pero el disciplinado no le toca estar juzgando. No me gusta esto, no me gusta lo otro, no, está mal. A lo mejor a nosotros nos toca hacerlo mejor, pero a él no le toca decir ni a. Eso entiendo lo que se leyó eso. No menospreciar el consejo determinado. Hebreos 12:5. La disciplina es una expresión de amor y deberá ser soportado. Se debe creer que producirá santidad y buenos frutos. ¿Alguien lo tiene? Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Pienso que en la disciplina Dios está actuando. Y si aún Dios conoce nuestros, que no somos perfectos a lo mejor en el tratamiento, pero aún Dios actúa ahí. No digo esto para que no tratemos de mejorar, pero simplemente tratemos de mejorar. Pero si así todo, no tenemos un 20, Dios está obrando a través nuestro. Punto número 11. Cuidados que se deben tener con el disciplinado. No se lo debe abandonar durante el tiempo que dura la disciplina. Alguien deberá acompañarlo y ministrarlo hasta su completa restauración. Y su restauración, una vez terminada, deberá ser comunicada a los demás hermanos. Tenemos que enseñar a la iglesia sobre la disciplina, porque esto también les ayudará a no pecar. Tratemos de enseñar en el periodo en que no haya disciplinas, para que ninguno piense, esto lo dicen por mí. Le digo rápidamente cómo hacemos allá en Rosario. No voy a decir que tenemos el 20 nosotros, simplemente la práctica, cómo lo hacemos. Somos una congregación bastante numerosa, así que siempre tenemos algún caso de disciplina. Somos más de 1500, somos 8 pastores y siempre hay algún caso de disciplina. Son distintas las maneras en que se manifiestan. Por lo menos a veces la persona viene a confesar, otras veces es denunciado por otro. Me parece que este hermano, y entonces el hermano es encarado, y en otros casos es descubierta la situación que vive. Cuando el hermano viene de por sí solo, ya está hablando de el arrepentimiento comenzó. A veces la disciplina hay que encararlo con la pregunta: ¿hiciste esto? ¿Hiciste lo otro? Se defiende, esquiva, hasta que
confiesa. Bueno, ahí habla que su arrepentimiento no es muy genuino. Termina confesando, pero porque es descubierto. Y para mí eso no es arrepentimiento. De todas maneras, es un buen paso. Porque la persona dijo, sí, está bien, yo caí, ¿verdad? Ya es un paso. Pero para mí eso no es arrepentimiento. El pastor tiene que trabajar con esa persona. Así que se le expresa mucho cariño, mucho amor, aunque no haya sido un arrepentimiento como el esperado, pero igual. Y le podemos decir, nos vemos la semana que viene. De acuerdo al grado de pecado, le decimos, mira, no vengas a la congregación, porque la disciplina se trata fuera de la comunión. Cuando son casos groseros, lo tratamos fuera. Entonces, no asista. No asista hasta que no esté arrepentido. A ninguna reunión, ni de discipulado, ni nada. Cayó en adulterio, vamos a creer, cayó en adulterio y no está arrepentido. Le decimos, mira hermano, está fuera de comunión. Primero le preguntamos, ¿querés ser tratado? ¿Sí o no? Si dice sí, bueno, vení la semana que viene. Quiere decir que está dispuesto, tiene disposición a lo que le digan. No te conviene que estés en las reuniones, nos vamos a ver nosotros. Es como un enfermo que no va a sala, sino a terapia intensiva. El tratamiento en terapia intensiva es el mejor de todos. Y es el más atendido. Así que la próxima semana nos vemos y le volvemos a hacer las mismas preguntas que le hicimos. Pero perdón, ¿quién lo hace? El pastor. guía, el pastor. El guía ya no. Sí, puede acompañarlo. Sería bueno que lo acompañe su discipulador para que pueda decir lo mismo que dice el pastor y no que le diga otra cosa. En este caso el pastor intertaría la ley. El pastor y el discipulador tiene que decir las mismas cosas. El discipulador lo sigue viendo en la semana, no está solo. El pastor también puede llamarlo por teléfono. ¿Cómo estás? Estoy orando por vos. En el corazón de la persona disciplinada es un revoltijo, está terrible y no es malo eso. Hasta está deprimido y no es malo, es parte. A la próxima semana nos vemos, le preguntamos cómo está, ¿pudiste ver algo más? ¿Cuál fue tu pecado? A ver si te dice lo mismo que te dijo la vez pasada. Y por allí hay algunos que quieren esquivar, sí, pequé, pero lo que pasa, vamos a creer que es una duda. Mi esposa no tenía buenas relaciones y empieza a echar la culpa a otro. Y mi compañera de trabajo me tentaba siempre. Y uno está midiendo ahí. Hay que escuchar. Pero también uno está discerniendo que no hay arrepentimiento. Lo que hay es una conciencia cargada, nada más, pero no es arrepentimiento. Así que el trabajo de uno es llevarlo al arrepentimiento. Y está orando a Dios porque es el Espíritu Santo el que produce convicción de pecado, justicia y juicio. Así que hablamos, le vamos diciendo, por ejemplo, le vamos diciendo, mirá, querido, más allá de que tú no hayas tenido buenas relaciones con tu esposa, no tenías derecho a pecar, ¿no te parece? Porque la palabra de Dios dice, no cometerás adulterio. No dice,
podés cometerlo si tu esposa no tiene buena relación sexual con vos. No lo dice. Entonces ir llevándolo con la palabra, él va aceptando, va viendo el sí, ¿verdad? Entonces no menciones más a tu esposa. Pero también mencionaste la compañera de trabajo que te tentaba. Sí, era terrible la compañera de trabajo. O sea, el escote que usaba, no sé cómo le llaman, era terrible y era a propósito. Bueno, no adulterarás. Tampoco mencionas si te tienta otro. La palabra dice qué ocurre cuando sos tentado. Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, no me menciones más ni a tu esposa ni a esta mujer. ¿Cuál es el único responsable del pecado? Sos vos. Y él va a aceptar. Así. La Biblia dice que uno es atraído, Seducido de su propia. Entonces va trabajando con él. Ojalá sea más rápido, pero no es tan rápido. Hay que darle deberes. Por ejemplo, el deber ¿Tareas o deberes? Tareas. Yo le doy que lea el Salmo 32, del 1 al 5, el Salmo 51 y el Salmo 139. ¿Por qué le doy esos salmos? Y le digo que lo lea con oración. Y que esta semana que viene, ya entramos en la tercera semana, esta semana que viene, dedicate solamente a estos salmos. Porque el Salmo 32 habla cuando David oculta el pecado. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y mi verdor se tornó a sequedades de verano. Mi pecado te confesé, y tú perdonaste mi maldad. Y habla como que le vino la paz. Pero mientras cayó, vos has callado, le dijo. ¿Hasta qué callaste? Y el Salmo 51 es la manera de confesar una vez que el pecado está definido. Víctor, o sea que hay que confrontarlo ya. Sí. Y el Salmo 51 habla una vez de que el pecado cuando ya está definido. Y David, cuando habla de su pecado, dice, contra ti, solo he pecado. Y aquí está la clave del arrepentimiento. El arrepentimiento, primero te dice, sí, pequé contra la iglesia, pequé contra mi familia. No, el pecado es contra Dios. Entonces la persona comienza a tener convicción, dolor, pequé contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Y ahí comienza. Tiene que con oración. Y luego podemos repasar esos pasajes con él. Y el Salmo 139 habla que Dios estuvo presente cuando él pecaba. Lo estaba mirando. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me quiero esconder no puedo. Aún una palabra no está en mi boca y tú la sabes toda. Y termina con estas palabras. Examíname y prueba mi corazón y ve si hay en mí camino de perversión. Bueno, hay un trabajo, yo trabajo con estos salmos, viéndolos como personas, hay quebrantos, hay lloro. Podemos llorar juntos, es bueno llorar juntos. Las despedidas son de mucho amor y los encuentros también. Él está avergonzado. Él viene a veces a la oficina de alguno y no quiere mirar a nadie. Es bueno eso. Está avergonzado. Quiere decir que va haciendo efecto el trabajo. Tiene que haber algunas llamadas por teléfono diciéndole, hermano, sigo orando por vos, te quiero mucho. Sos mi hermano. Este amor lo ayuda. Pero cuando viene otra vez, seguimos tratando. Porque cuando vos fuiste internado, seguro que te analizaron cómo andaba el corazón, cómo andaba la presión y cómo andaba tu... La hemoglobina. todo.
porque de paso curamos todo y le decimos esto: vos caíste en adulterio, este fue el pecado más grave, pero tuviste pecados primos, que fueron los que te fueron empujando para que te cayeras. ¿Cuáles son estos pecados primos? Hay que explicarle más. Si vos pecaste de adulterio es porque uno no cae en adulterio de la noche a la mañana. Viene cayendo. Quizás hace 4 o 5 años atrás. Apocalipsis dice: acuérdate de dónde has caído. Y le decimos: ¿te acordás cuando estabas bien? Sí. ¿Qué te pasó? Hacer un detalle por escrito los pecados que te fueron pasando. Le pido que me escriba, que el Espíritu te vaya revelando durante el día y vos anotás. Y venimos acá, nos arrepentimos, oramos y luego rompemos esto. Y viene a veces con una lista. Porque ahí hubo mentiras, porque él siguió viniendo a la iglesia, estaba en adulterio y cantaba coro. O leía pornografía, pero también leía la Biblia. Entonces, empieza a salir todas estas cosas. Y él ahora está hablando, está alargando todo, y en algunos puntos hasta puede haber demonios. Se metió en áreas demoníacas. Y ese es el momento para echarle fuera a los demonios. Y luego terminamos otra vez abrazados, juntos. Quizás lo acompañe hasta la puerta para que no pase tanta vergüenza. Luego entramos en otra etapa. Todas las semanas entramos en otra etapa. Cuando alguien peca contra Dios, peca contra la iglesia y peca contra su familia. Si él cometió adulterio, ¿contra quién pecaste? Se le puede decir. Y pues, pequé contra mi familia. ¿Le pediste perdón a tu esposa? La esposa ya sabe. ¿Y tus hijos? Son muy chiquitos, a lo mejor. Pero si ya tienen entendimiento, él debería pedirle perdón a los hijos. A cada hijo. Y si él tiene un radio de relaciones, se puede juntar a estas personas, porque él pegó contra la iglesia. Si es un pastor el que peca, tendría que pedir perdón ante toda la congregación, porque él es público, de acuerdo a las personas que lo conocen. Si es un líder el que cayó, por lo menos a su grupo. ¿Cuándo pide perdón? ¿Cuando acaba la disciplina o cuando... No, yo te voy siguiendo un proceso. Tercer proceso. Yo voy siguiendo un proceso. No, la disciplina todavía no termina. Cuando él pidió perdón, le podemos decir, cuando empezó a pedir perdón, a veces como trabaja, como los horarios no coinciden, él no está yendo los domingos, no ve mucho a la gente. Uno tiene que prepararle los encuentros con las personas. Pero también hay que preguntarle: ¿a quién crees que tenés que pedirle perdón? Tengo que pedirle perdón al que era mi amigo. Bueno, pedirle perdón. Lo defraudé. Pedirle perdón. Aún le puede pedir perdón a inconverso, porque le habló a un inconverso que no hay que pecar. Y él, si él siente que le pide perdón, dale. Entonces que comience a venir a las reuniones, porque está en un buen momento.
pero que se vaya, que entre un poquito más tarde y se vaya un poquito más temprano. ¿Por qué? Porque los hermanos lo encuentran, le dicen, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Está en este periodo. ¿Qué va a decir él? Para evitar esto, un poquito más tarde y te vas un poquito más temprano. También puede ir al grupo familiar así, de esta manera. Ya comienza, él está desesperado por la comunión. Y eso es un buen síntoma, cuando está desesperado por la comunión. Quiere ver a los hermanos. Y eso es un buen síntoma para uno. Vamos bien. Entonces, si es un grupo que uno puede reunir, tiene que llegar un momento en que tenemos que levantarle la disciplina. Quizás aquí ya pasó un mes, 2 meses, depende de él, no hay un periodo. Cuando, vamos a decir, mucho tiempo, 3 meses. Entonces, juntamos a un grupo de conocidos de él que ya saben su problema. Entonces, le pedimos que él le diga a él su pecado, no con detalles. Yo pequé en adulterio, estoy arrepentido, le pido perdón. Entonces, los hermanos lo perdonan, se arriman. Es un momento de Dios tan tremendo, donde la gloria de Dios baja. Lloramos juntos de alegría por recibirlo otra vez. Lo amamos, lo abrazamos, le decimos, hermano, bienvenido otra vez a tu familia con toda libertad. Y él ha sido juzgado justamente. Ahora estas cosas nos han traído bendiciones. Si es líder, él no vuelve inmediatamente a liderar. Si es pastor, él por su pecado perdió toda la confianza. Tiró la confianza de todo. Él le enseñó que no tenía que hacer cosas que él hizo. Le llevó tiempo en conseguir la confianza y en 5 minutos la perdió. Y ahora tiene que recuperar la confianza. Para esto va a pasar un tiempo. Pero él ya fue restaurado a la comunión. Ya puede tomar la cena del Señor porque no podía tomarla. No debería tomarla porque si no come juicio. Entonces, por ahora le decimos que tome la cena del Señor. Vuelta a la